Bienvenidos a un nuevo proyecto EDH. Mi nombre es Francisco y hoy día seguimos con proyecto tutorías y tenemos la continuación, la segunda parte de evaluación de amenazas. La última vez que nos vimos hablamos, ¿cierto?, de los puntos generales sobre la evaluación de amenazas en Magic y en Commander o EDH. Hoy, lo habíamos dejado pendiente, vamos a hablar un poco más sobre la dinámica social, cómo el elemento social de una partida Commander interviene en cómo evaluamos el uso de recursos, cómo evaluamos qué cartas son peligrosas y cómo se va desarrollando ese aspecto a medida que va avanzando la partida. Entonces el tema de hoy es evaluación de amenazas en específicamente Commander, visualizando Commander como una partida multijugador. Ese es el tema de hoy día. Entonces, el elemento social en Commander es muy importante al tener integrado en su núcleo la idea de que es una experiencia multijugador. Y normalmente estamos hablando de 4 jugadores, todos contra todos. A diferencia de todos los otros formatos que tienden a ser formatos 1 contra 1. Entonces, Commander, cuando fue creado o en el punto de su inicio, fue visualizado desde ese punto ya como una experiencia multijugador. Y además, Commander no fue diseñado originalmente para ser una experiencia formalmente competitiva y siempre supuso que la interacción social comprendía un elemento relevante. O sea, Commander es un juego diseñado para jugar con muchas otras personas y conversar e interactuar y no desarrollar una partida en silencio de Magic como sí se puede dar en un torneo competitivo de Legacy, moderno, estándar, etc. El Commander se ubica en el otro espectro de esa escala. ¿Y qué significa esto? Significa que en una típica partida de Commander, además de los elementos formales, las barajas, las cartas, la vida, los turnos, las reglas, todos estos elementos que tú tienes que tomar en consideración, además de todo eso, tú tienes que tomar en consideración los elementos sociales. La conversación entre los jugadores, los acuerdos, los debates, el contexto social en el cual se está desarrollando esa partida. Entonces, Commander se vuelve una experiencia distinta, en algunos sentidos un poco más compleja a desarrollar. En este punto, importante, las ideas que vamos a desarrollar a continuación se dirigen hacia la experiencia Commander casual no competitiva, en contexto de competencias formales, como ligas, como torneos donde, y en este punto tengo que hacer énfasis, especialmente en las que existe incentivo económico, donde haya premios. Muchos de los puntos que vamos a tratar a continuación quedan nulos. La experiencia de un torneo Commander competitivo, la experiencia de una liga donde los jugadores están pagando para participar, donde hay premios, no importa la escala del premio. Puede ser un sobre, pueden ser cartas muy valiosas, puede ser dinero, puede ser la inscripción a otro torneo. Cualquiera sea ese formato, una vez que es competitivo formal, mucho de lo que vamos a hablar a continuación ya no es pertinente. Todo lo que hablemos del video, siempre que hablemos en el caso del canal del elemento social y de la experiencia social, nos estamos refiriendo a lo que antiguamente se llamaba las partidas de mesa de cocina, que es simplemente cuando juegas por jugar, cuando juegas con tus amigos, cuando juegas para pasar un buen rato, sin premios, sin recompensas, y se llamaba partidas de mesa de cocina porque típicamente era que algunos de los jugadores ponía el espacio de su cocina, ¿cierto? La pequeña mesa que normalmente está en la cocina se transformaba en la mesa de Magic y se aprovechaba de comer algo, tomar algo y podías pasar largas horas en ese pequeño espacio, ¿no? Entonces esas son las partidas de mesa de cocina, lo que tradicionalmente antes era como el Magic más casual. Entonces, mucho de lo que vamos a hablar no es para ser aplicado en una liga, porque en una liga hay otros estímulos, hay otros factores que tomar en cuenta. Entonces, con eso habiendo dicho eso, comencemos a analizar cómo se ve el elemento social, cómo se ve una experiencia 4 todos contra todos a la hora de evaluar amenazas y cómo la interacción social interviene. Entonces retomemos un espacio que ya habíamos trabajado
el video anterior, que es esta partida donde uno de los jugadores tiene una Galta, esta leyenda 12-12 que arrolla, y le asignó, ¿cierto?, un artefacto que le da dañar 2 veces. Entonces un ataque de Galta representaría 24 puntos de daño, y ya habíamos planteado un escenario donde Galta es la amenaza. Entonces la mesa sabe que hay una amenaza. Entonces un punto que no pudimos desarrollar en profundidad el video anterior es la idea de que en esta situación no es que 3 jugadores interactúan independientemente con la amenaza de Galta. O sea, no hay 3 relaciones de amenaza jugador-carta. Una vez que la mesa comprende que hay una amenaza, lo que pasa es que frente a esa amenaza única, los otros jugadores forman, entre comillas, una alianza bajo la comprensión de ese peligro, y lo que va a suceder es que los 3 jugadores, en algún grado de consideración, se alían, se coordinan, planean, se comunican para atacar esa amenaza. Entonces no es 3 relaciones individuales de jugador-amenaza, sino que es una sola. Es todos los que consideran que la carta es un peligro contra esa carta. Y lo que te permite Commander es que haya coordinación, que puedas conversar eso, que puedas expresarlo y planificarlo. ¿Ya? Nadie se puede quejar de eso. Entonces, sigamos con este ejemplo. Hay una Galta peligrosa. Entonces lo que efectivamente sucede entonces es que por un momento, por una serie de turnos, se presenta o existe la alianza anti-Galta. Lo importante para nosotros es que para que esta alianza anti-Galta funcione, debe haber, y se entiende que debe haber, comunicación, acuerdo, objetivos en común y un plan de acción en distintos niveles. Entonces, la comunicación es el factor fundamental, porque la comunicación es el que te permite acordar qué es lo que está pasando, cómo queremos reaccionar, cómo preferimos cada jugador que suceda ese proceso, y quizás planificar. El plan de acción lo estoy usando de una manera quizás muy formal. No quiero que se entienda que alguien saca, ¿cierto?, un cronograma de los hechos que van a suceder en la partida, sino que me refiero a una interacción tan simple como: oye, tenemos 2 problemas, yo puedo hacer esto si tú haces esto, o si tú me entregas esto, yo puedo ejecutar esto, ¿ya? Algo tan simple como eso. Pero para que la alianza funcione, y esto significa que para que los 3 jugadores no sean destruidos por esta amenaza, estos 3 jugadores tienen que comunicarse. Y ese es quizás el elemento más importante que quiero trabajar hoy día, que es la importancia de la comunicación. Entonces volvemos a la mesa. Entonces volvamos a tener a Galta. ¿A qué me refiero con comunicación? Me refiero a algo tan básico como que en vez de jugar todos en silencio, como si fuera una mesa de póker, los jugadores pueden hablar. Los mensajes que entregan al hablar son importantes, son información, son parte de la estrategia de la partida. Cada vez que tú hablas, tú estás entregando un mensaje. No juegas en silencio, sino que a través de lo que dices, de cómo reaccionas, de las preguntas que haces, de cómo comentas, tú puedes guiar el juego de ciertas maneras. Y también tienes que estar muy atento, por lo tanto, a lo que un jugador dice o no dice. Esto incluye el jugador que tiene la amenaza. Entonces, donde 3 jugadores pueden decir: oh por Dios, hay una 12-12 que daña 2 veces y que arrolla, y los 3 se ponen de acuerdo, ¿cierto? En este caso, la alianza se forma porque los 3 jugadores expresan, ¿cierto?, su temor a esa 12-12. El jugador que la tiene puede intentar bajar un poco los niveles de presión y decir: no, es para bloquear, que claramente es una mentira, pero él no pierde nada con decirlo. Al menos nos podemos reír un poco, pero la comunicación es importante. Entonces, más adelante vamos a hacer videos sobre esto, pero las herramientas sociales en EDH, en Commander, ¿cierto?, el uso de las herramientas sociales para tu beneficio, entre las que estaría hablar y comunicarte con el resto de la mesa, son conocidas o han recibido el nombre de las políticas. ¿Cómo funcionan las políticas en Commander? O sea, cómo tú usas el elemento social a tu favor, expresamente a tu favor. Un video específico sobre políticas lo vamos a tratar más adelante, porque hay distintos niveles de esto. En los medios en los canales más populares de Magic, quizás el canal
que más ha hecho trabajo para presentar las políticas en una partida es Command Zone. Así que en su momento también vamos a hablar de eso. Entonces volvamos a la mesa. Entonces veamos cómo funciona esto de la comunicación y cómo hablar o no hablar o qué es lo que dices te puede ayudar. Entonces imaginen, reiniciemos la partida. 4 jugadores jugando una nueva partida y alguien juega Kalia. Kalia of the Past, que es este humano clérigo, que ya lo habíamos comentado, es muy poderoso. Cuando ella ataca, puedes poner un ángel, un demonio o un dragón de tu mano al campo de batalla, atacando y girado. Y hay un montón de combinaciones y hay varias formas de abusar de Kalia. Basta con que uno de los jugadores diga no debe atacar, pero tiene que expresarlo. En vez de confiar que toda la mesa entiende lo que está pasando, solamente ese comentario tú puedes decir, y lo puedes plantear de distinta manera. Puedes decir, uff, si esa cosa ataca, pasan cosas malas. O si ataca, quizá alguien se muera. Es mejor no dejarlo atacar, sea cual sea la variación. El punto es que al expresar esta idea, tú estás entregando información. Y la información es que individualmente estás indicando que hay algo que no quieres que suceda, hay algo que tú consideras una posible amenaza, hay algo que quieres evitar y que estarías dispuesto a invertir recursos para hacerlo. Además, si estás jugando en una mesa con desconocidos, con gente que recién estás conociendo, con gente que recién está iniciándose en Commander o en Magic, tú le estás entregando información respecto a que una carta que quizás ellos no conocen es más peligrosa de lo que inicialmente parece. Entonces das una señal de alerta básicamente a los otros 2 jugadores. Ahora, ¿cómo esos jugadores reaccionen? Ellos tienen ciertas sus decisiones y sus evaluaciones que realizar, pero le estás entregando información. Y también le estás entregando información al jugador que tiene a Kalia, para bien o para mal. Entonces, puedes iniciar una conversación simplemente con una frase. Ahora, obviamente no se puede transformar esto en un debate de 15 minutos, no puedes intentar imponerte sobre el resto, pero sí basta con dar una alerta. Estás dando una alerta, yo considero que esa carta es peligrosa, yo estoy dispuesto a invertir recursos para eliminarla, pero ya dejo esa idea instalada. ¿Qué otra situación se puede dar? Igual que Kalia, que si bien es muy poderosa y popular, ha ido desapareciendo en su porcentaje de presencia en muchas mesas porque van apareciendo nuevos comandantes. ¿Qué pasa si alguien juega, por ejemplo, un Sur de Enchanter? Que también es otro comandante que vimos el video pasado, que es este comandante blanco, azul y negro, que cuando ataca te permite tutoriar un encantamiento de coste 3 o menos y ponerlo directamente en el campo de batalla. Que es otro comandante que quizás inicialmente no parece particularmente peligroso, y la mayoría de nosotros tuvo que perder con él una vez para comprender el alcance de su poder. ¿Qué otra interacción se puede dar? Y este en parte es un consejo. Si tú ves una carta que tiene una habilidad compleja, no necesariamente fácil de comprender el alcance de ella, puedes preguntar ¿qué hace? De hecho, el consejo es que lo hagas. Si ves en una mesa una carta que tú no conoces, pregunta qué es lo que hace. Si ves en una mesa una carta la cual quizás no tienes duda de si la estás comprendiendo bien, pregunta. De nuevo, es una mesa social, está hecha para hablar. No seas tímido y pregunta. Porque además, al preguntar, estás entregando información útil. ¿Qué información estás entregando? En este caso, si un jugador pregunta ¿qué hace Sur?, significa que no se ha encontrado con él. Y le está dando una alerta al resto de la mesa de que quizás él no identifica el alcance de los poderes de Sur. Esto también se lo está diciendo al jugador de Sur. Entonces el jugador de Sur también puede negociar en ese sentido. Pero en el fondo estoy diciendo, esta carta que quizás todos pensamos que es extremadamente peligrosa, yo no sé si es así. No entiendo por qué es peligrosa, no la conozco, primera vez que lo estoy viendo, tengo que preocuparme o no. Entonces los otros jugadores te pueden responder, te pueden guiar, te pueden dar información. Tú eliges luego cómo tomar tus jugadas, pero es bueno en ese caso también preguntar. También, si se está desarrollando estados de mesas muy complejos, también puedes preguntar
qué es lo que puede estar pasando, cuáles son los peligros de cierta carta. Si alguien menciona un combo o una combinación, pregunta. Puedes preguntar, ya, ¿cuántas partes le falta a este combo? ¿Qué pasa si el combo se ensambla? ¿Cómo funcionaría potencialmente este combo? Porque tu silencio, en ese caso, lo que le está diciendo a la mesa es que tú tienes toda la información. Y si tú no la tienes, puedes preguntar para intentar obtenerla. En cualquier mesa cotidiana de Magic, alguien te va a explicar qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar si tú no prestas atención. Otro caso. Entonces ya tenemos, das una alerta sobre lo que consideras un peligro, das una alerta sobre lo que quizás te falta comprender. Volvamos al ejemplo de Galta. Un jugador pregunta, ¿alguien tiene removal? Entonces, frente a una amenaza obvia, alguien dice, no solamente, porque es obviamente en este caso la amenaza, entonces no hay que discutir si es una amenaza, alguien dice, alguien tiene removal. ¿Qué significa este mensaje? Y aquí es donde entra lo entretenido de Commander en algunos sentidos. Una de las cosas que puede significar es que él no tiene removal. Entonces, él está avisando a los jugadores que juegan antes que él que no apuesten a que él va a poder remover a Galta. O sea, si el plan de los otros jugadores es yo no voy a hacer nada porque seguramente otro lo va a destruir, él está diciendo no, yo no tengo. O sea, no confíen en mí para destruirlo. Esto puede ser mentira, pero en general en mesas casuales no hay mucha motivación real para mentir. Seguramente hay una razón. Por ejemplo, quizás si hay una sola Galta en juego y él tiene un removal masivo de coste 6, 7, 8, él seguramente no quiere gastar su removal masivo de 6, 7, 8 para una sola criatura, porque le significa además perder todo el turno. Pero él está en su derecho de intentar decir, bueno, yo no puedo o yo no estoy en condiciones, alguien se puede hacer cargo de esta amenaza y el resto de la mesa puede decir, bueno, yo lo hago, pero si tú no me atacas de vuelta, o yo lo hago si tú me ayudas en este aspecto. Yo he estado en partidas donde hay una amenaza muy grande, nadie se comunica, todos asumían que el siguiente jugador lo iba a destruir, y lo que termina pasando es que el jugador con la amenaza regresa a su turno con la amenaza en juego, endereza todos sus recursos y ahora él está en condiciones de proteger e incluso hacer más fuerte esa amenaza. Y termina matando y tomándose la mesa. Y los otros tres jugadores, si se hubieran coordinado, quizás podían haber hecho algo, pero los tres asumieron o decidieron irse por otro camino y confiar en que el siguiente jugador se haría cargo. Y en algún momento eso no se cumple. Entonces, ¿cuál es la relevancia de la comunicación en EDH? Primero, es una forma entonces de indicar intenciones, de indicar alertas, de proponer acuerdos, de intercambiar información y de comprender mejor lo que está sucediendo en mesa. Esto no solamente tiene que ver con lo que yo estoy informando, sino lo que a través de las preguntas de los otros jugadores, los comentarios de los otros jugadores y las conversaciones de los otros jugadores yo puedo tomar. Entonces tengo que prestar atención sobre lo que se está diciendo y lo que no se está diciendo, y sobre lo que yo estoy o lo que yo puedo comentar y las reacciones que puedo generar. Pero Commander es un juego para hablar, para conversar. Y ahí viene el segundo punto, ¿no? Adicionalmente, en un contexto casual, es una manera también de recordar que Magic es un juego y se favorece un ambiente más lúdico. Y por último, es una muy buena forma comunicarse en una mesa Commander de aprender del resto de jugadores. O sea, cuando tú no identificas una amenaza o cuando tú no logras reconocer el poder de una carta y otro jugador te puede explicar o otro jugador te puede adelantar lo que va a suceder. El típico jugador con más experiencia que te puede decir, oye, normalmente hay una cadena de cartas que forman un combo y esta es la primera pieza. E inicialmente parece inocente, pero luego se vuelve muy descontrolado. Entonces puede ser que la primera vez no le creas, pero si termina sucediendo lo que te dice, entonces tienes más información para la siguiente partida. Ahora, hay un tema bien específico también con esto, que es que, y volvemos con esto a la alianza. ¿Se acuerdan de la alianza anti-Galta? Bueno, cuando la alianza se forma, la alianza tiene un objetivo. La alianza tiene como objetivo la desaparición de Galta. Y eso se expresa. Acá lo importante es que el objetivo no es la desaparición del jugador. Ya no es que queremos los tres matar al jugador, sino que el problema es la carta que tiene ese jugador, es el recurso del jugador.
Ahora, puede ser que hay situaciones muy específicas donde la única forma de evitar la amenaza es matar al jugador. Pero esas son situaciones muy específicas. En general, las alianzas, los acuerdos, las conversaciones no son para destruir a un jugador, son para destruir una amenaza, una carta, una criatura, un encantamiento, un artefacto o una combinación de ellos. Una vez que la alianza tiene éxito, la alianza se destruye. La alianza no se mantiene en el tiempo como un castigo al jugador que jugó la amenaza, sino que la alianza cumplió su objetivo, se dan la mano, Galta está muerto y ahora volvemos todos 4 contra 4 a esperar cuál es la siguiente amenaza y cuáles son las siguientes conversaciones y cuáles son las siguientes alianzas que se van a ir formando. En este sentido, un consejo. Una de las formas de evitar malos entendidos es comentar las razones de tus acciones. Entonces, cuando tú haces algo y tú lanzas un pequeño comentario que da explicación sobre por qué lo estás haciendo, eso ayuda al buen desarrollo de la partida, especialmente si se transforma en una costumbre natural en el grupo. Esto sin necesidad de sobreexplicar 5 minutos por qué estás removiendo una criatura y sin entrar en discusiones. Una simple frase como lo destruyo porque a mí me parece peligroso, o le tengo miedo a esta carta, o no confío en esta carta, así que remova el contrahechizo, lo que sea. Y lo que puede hacer esta simple frase es evitar que un oponente se sienta perseguido. O sea, no me están destruyendo mis cosas porque me tienen mala, o porque tienen un problema conmigo, o esto no es un caso de némesis, de archienemigos, en los cuales siempre me destruyen mis cosas, sino que hay una razón. Ahora, hay jugadores que se toman todo muy personal, pero esto puede ayudar a que esto no suceda. Cuando el jugador comprende que lo que le está destruyendo es la carta, y no es que lo estés atacando a él específicamente, o que estás limitando sus recursos porque él es el que tiene ventaja en recursos y no porque haya una razón, una persecución contra él, ese pequeño comentario puede servir mucho para bajar ese nivel de errores. De nuevo, un principio de acá es que lo que estamos atacando es a la carta, no al jugador. Y ahora les voy a contar respecto a eso dos experiencias que un poco explican o profundizan este tema de la interacción social y cómo esto puede llevar a errores o cómo me ha tocado vivirlo en un par de partidas. Entonces, en el primer ejemplo, en la primera partida, bueno, estoy jugando yo y estoy jugando una baraja Boros liderada fundamentalmente por Augusta, que por el otro lado tiene a Plag, pero yo uso como comandante Augusta y esto me da acceso a los dos colores. Y es una partida donde estoy jugando en línea, entonces hay muy poca comunicación. Y estoy jugando contra un Omnat, estoy jugando contra un Animar y estoy jugando contra un Omo, que es uno de los comandantes nuevos que aparecieron durante el último periodo. Estos son los comandantes. Entonces, a medida que se desarrollan los primeros turnos de la partida, por el coste de maná, yo soy uno de los primeros en jugar a Augusta, y el comandante que juega a Omo juega un Expedition Map. Y dentro de estos primeros turnos de la partida, yo típicamente en mis barajas me gusta incluir cartas que naturalmente producen 2x1. Entonces, cuando juego Boros, normalmente incluyo un Wear and Tear, que es un hechizo que tú puedes jugar fusionado, que tiene dos partes, que por una parte roja destruye un artefacto y por la parte blanca destruye un encantamiento, pero que puedes decidir pagar las dos partes y destruir un artefacto y un encantamiento. Entonces, en los primeros turnos de la partida hay un encantamiento peligroso y yo decido jugar, porque tengo el maná disponible, las dos partes del Wear and Tear, destruir el encantamiento y destruir el Expedition Map. La razón por la cual destruyo el Expedition Map es porque Omo es una baraja a la cual las tierras le importa. Y no solamente la cantidad de tierras, sino el tipo y características de las tierras. Entonces, me parece una carta peligrosa que no solamente está ahí para acelerar, sino que va a tener efectos más significativos en la partida. Entonces, dado que tengo la opción de destruirlo, lo destruyo. Pero además destruyo un encantamiento. Entonces, yo pensé que esto era una jugada relativamente comprendida. No dije nada, guardé silencio. Quizás tenía que haber dicho algo, pero pensé que era una... Particularmente la destrucción del Expedition Map, pensé que era como un efecto menor.
Entonces la partida avanza y hay un turno clave, una vuelta clave, en el cual el jugador del Omnath juega durante su turno un Lightning Grips y baja suficiente maná como para que el siguiente turno se asegure jugar su comandante. Entonces sabemos que el siguiente turno va a jugar a Omnath. Yo no juego nada significativo y el jugador que tiene Animar juega Animar, pero no tiene suficiente maná como para jugar otra criatura. Entonces tenemos un Animar 1-1. Ya, no tiene nada más a su disposición. Y en la fase final del jugador del Animar, el jugador que está jugando Homo juega un Beast Within, que le permite destruir cualquier permanente. Entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Al descubrir que en vez de destruir a Animar, o en vez de guardar el Beast Within para destruir el Omnath y evitar que sea protegido por la Lightning Grips, él decide usar el Beast Within para destruir una tierra mía, una tierra dual, un Sacred Foundry. Entonces en ese momento, que es una jugada que particularmente me sorprendió, aunque es un formato en línea, le pregunto en el chat por qué hace eso. Y básicamente lo que él me responde es que como yo le había destruido un acceso a tierra, él me estaba devolviendo el favor. ¿Cuál es el error del jugador? Desde mi punto de vista y desde lo que hemos estado hablando en el video. El error del jugador es que en algún momento él comenzó a verme a mí como jugador como amenaza. ¿Y qué es lo que provocó esta decisión? Esta decisión provocó que yo perdí un recurso. O sea, a mí me debilitó. Él gastó un removal, entre comillas, universal de velocidad instantánea. Una de las pocas cosas que dentro de la mesa podía destruir a Animar, porque Animar tiene protección contra blanco y negro. Por lo tanto, Omnath y yo íbamos a tener muchos problemas para deshacernos de un Animar. Beast Within se deshace del Animar, pero él decide no gastarlo en eso. Y no destruye ni el Lightning Grips ni el Omnath. ¿Cómo termina esta partida? Bueno, Omnath entra al campo de batalla, es protegido. Yo no puedo desarrollar una jugada significativa porque tengo una tierra menos, además de otras situaciones, y Animar comienza a prenderse. Rápidamente Omnath y Animar toman control de la partida, matan a Homo, me matan a mí, y la partida termina en 1 contra 1 entre Omnath y Animar. Entonces, el jugador con el Homo evalúa mal todo. ¿Pero por qué? Porque en algún momento decide que al nivel del Omnath, al nivel del Animar, estoy yo como jugador. Y dice, este jugador me hizo daño, este jugador es peligroso para mí, voy a dañar a este jugador. Se olvida completamente de Animar, de Omnath, mal evalúa el uso de su removal, termina perdiendo la partida. Naturalmente la partida se transforma en un 1 contra 1 entre los dos comandantes más peligrosos en ese momento en la partida. Entonces, este es un ejemplo de cuidado con empezar a ver o a recibir mensajes o a introducir reglas en tu cabeza que no te ayudan realmente a tomar mejores decisiones. ¿Ya? Si alguien destruyó algo tuyo, incluso puedes preguntar por qué. ¿Por qué me destruiste el artefacto? ¿Por qué me destruiste la criatura? Tiene que haber una explicación. Si la explicación empieza a ser es que tú hiciste eso hace 2 semanas y ahora quiero vengarme, quizás es necesario tener una conversación más profunda de la mesa en la cual estamos jugando. ¿Ya? Si empiezan a aparecer como cada vez una acumulación, ¿cierto? Una maleta de mensajes personales de que tú una vez hiciste esto, todavía me acuerdo que una vez me destruiste esto. Quizás el problema es el grupo y hay que encontrar una forma de reiniciar el ambiente un poco, a menos que el grupo disfrute de eso, ¿ya? A menos que sea de esos grupos que les gusta llevar esos estilos como vendetta al estado de mesa. Pero en general no es muy bueno y te va a llevar a tomar malas decisiones. Un segundo ejemplo del elemento social, y en este caso uno donde yo intenté pasarme de listo y vamos a ver si me resultó o no. Entonces en este caso estoy jugando en persona. Estoy jugando con 3 personas conocidas, hay confianza, más o menos los 3 estamos con el mismo nivel, nos conocemos. Entonces yo estoy jugando Titania, porque como pueden ver, soy fan de jugar comandantes que quizás nadie más juega. Y me estoy enfrentando a un Onowo que ya conocíamos y que es una baraja de rogues. Más o menos conocemos su ritmo, criaturas pequeñas que van tomando paulatinamente ventaja a medida que la partida avanza. Estamos jugando contra un Kent de Street Fighter, que es una criatura con
ciertos aspectos Voltron, pero también ciertos aspectos instantáneos conjuros, pero pocas criaturas enfocadas fundamentalmente en él como fuente de ataque y de daño. Y estamos jugando contra T-Batch, que es, en esa mesa era un comandante nuevo, no lo habíamos visto, no lo conocíamos, pero por sus habilidades, es una 4/4 por 5 negra, que tiene vínculo vital, y que al comienzo de tu fase final, si tú ganaste vida este turno, puedes pagar X vida, o sea, puedes sacrificar esas vidas, donde es la cantidad que tú ganaste este turno, y si lo haces, creas un demonio, XX, que vuela. Entonces la vida que ganas la puedes sacrificar para ganar una criatura equivalente a esa vida que pagas, ¿ya? Entonces se comienza a desarrollar la partida y en algún momento toman ventaja T-Batch y Kent. Son los primeros en jugar sus comandantes. Es mi turno y yo tengo en mi mano a Kenrith Transformation, que es una de las pocas formas que yo tengo para, entre comillas, remover la amenaza de comandantes específicos, ¿ya? No tengo muchas formas de destruir criaturas en verde. Y esta es una de las pocas que resulta bastante efectiva, especialmente contra los colores rojo y negro. Quien tiene acceso al blanco, pero en general contra rojo y negro, Kenrith Transformation es una carta muy muy efectiva. Entonces tengo una decisión que tomar. ¿Cuál de los dos destruyo? ¿Ya? Entonces primero les voy a dar la información pública que entregué y luego les voy a entregar lo que yo estaba pensando. Entonces la decisión fue enviar el Kenrith Transformation a T-Batch. Y el jugador de T-Batch me pregunta ¿por qué T-Batch y por qué no Ken? No lo pregunta en mal tono, lo pregunta de curiosidad, lo cual se agradece. ¿Por qué? Porque a mí me permite decirle, y esta fue mi respuesta, en este momento me parece más peligroso T-Batch. En el fondo, cualquiera de los dos era una buena decisión, pero en este momento me parece más peligroso tu comandante que Ken. Lo cual era verdad, pero no está toda la información presente. El análisis real es que mi baraja, por ser una baraja verde y tener más criaturas dentro de la baraja, teóricamente debería cruzarse mejor con Ken. O sea, a medida que la partida avance, tengo mejores posibilidades de interactuar con Ken al colocar criaturas frente a él que contra T-Batch. Si T-Batch se activa y empieza a colocar 2, 3, 4 demonios, mi baraja no tiene buenas formas de controlar a esos demonios. Entonces, para mí es más peligroso T-Batch que Ken. Pero yo no voy a decir eso. Yo no voy a dejar saber al jugador de Ken que yo creo que mi baraja le puede ganar mejor a él que a T-Batch. El jugador de Ken no necesita saber eso. Lo otro que también, mi respuesta, decir en este momento tu comandante es más peligroso, también es una señal a los otros dos jugadores de que yo considero que T-Batch es el peligro y que yo considero que quizás hay que atacar a ese jugador. Entendiendo que cuando llegue el turno de Kent, Kent por su habilidad tiene que atacar. Lo que yo estoy intentando es influenciar a Ken y decirle, oye, cuando llegue tu turno y decidas a quién atacar, ataca al peligro. Y yo no soy el peligro, yo soy Titania. Y yo tuve la oportunidad de lanzarte el Transformation y decidí lanzárselo a T-Batch. ¿Ya? Entonces no me ataques a mí. Esa es la señal que estoy intentando enviarle. Entonces le termino enviando el Kenrith Transformation a T-Batch. El truco no me sale bien. ¿Ya? No me sale bien. Ken termina atacándome a mí en turnos posteriores. No solamente me termina atacando, sino que me mata definitivamente Ken. Lo que yo no sabía, y también era parte de la apuesta, era que Ken se daría cuenta que al morir yo, también desaparecía el Kenrith Transformation. Quizás tenía que haber hecho eso más explícito. Decidí no hacerlo porque en un momento consideré que quizás iba a sonar como mucha manipulación. Entonces, cuando Ken me mata, de hecho el primero que decide matar, no solamente me voy yo, sino que se va el Kenrith Transformation, esto libera a T-Batch y T-Batch tiene la posibilidad de llevarse la partida al matar a Ken y a matar a Novo. Entonces la apuesta me salió horrible en ese sentido. Pero ¿cuál es el punto en este caso? En este caso es, de nuevo, estas pequeñas conversaciones son parte del juego y son parte del área divertida del juego. Y cuando tú estás jugando con
jugadores que conoces, con los que hay confianza o con los que puedes ir desarrollando gradualmente confianza, estas conversaciones tienen que ser parte de un elemento a tomar en cuenta. Esto no siempre al final va a salir a tu favor, pero de nuevo, estamos jugando Commander 4 contra 4, no necesitas ganar todas las partidas. Entonces, para ir cerrando, el elemento social y amenazas. Recordar, Commander por diseño es un juego social. Se trata de un juego de hablar, reírse, comentar, disfrutar. La comunicación, por lo tanto, es fundamental. Y tiene su utilidad para desarrollar elementos del juego, como identificar amenazas, al decir, oye, cuidado con eso, para obtener información, algunos de ustedes tienen removal, para realizar acuerdos, oye, yo puedo destruir el artefacto, puedes tú destruir la criatura, etc. Comunicarnos igualmente nos permite evitar confusiones o sentimientos negativos en el juego. Entonces, si explicamos por qué hacemos las cosas, bajamos el nivel de posibilidad de que alguien sienta que lo estamos atacando a él, ¿ya? Y que todos entiendan que esto es un juego y que en realidad estamos destruyendo las cartas más poderosas o interactuando con las cartas más poderosas. Y adicionalmente nos permite también aprender de nuestros errores y de nuestros oponentes. Si por ejemplo en la recta final cometemos algún error, luego esos errores se pueden comentar y podemos ir registrando estas situaciones para no volver a cometerlos. Siempre va a haber un margen de error. Commander no se trata de ganar todas las partidas, pero aprender a usar el elemento social va a ser muy útil también para disfrutar mucho más de estas mesas de cocina. Dentro de la medida de lo posible que sus estilos de juego, sus personalidades, su grupo de juego lo permita, aprendamos a sacarle mucho provecho al elemento social, entendiendo que también nos va a permitir tomar mejores decisiones y guiar nuestro manejo de recursos. Espero que el video les haya gustado, espero que el tema les parezca interesante. Vamos a ir gradualmente integrando más el elemento social, pero como pueden ver es un poco complejo de desarrollar porque hay demasiada variabilidad en cómo este aspecto se vive a través de los grupos, los amigos, las ligas, las tiendas. Pero hay que empezar a comentarlo en el canal porque no podemos jugar Commander como si fuera un juego puramente matemático y lógico. Siempre hay un elemento, ¿cierto?, de persona. Eso por el video de hoy. En los próximos videos ya vamos a empezar a mostrar nuestras construcciones con los comandantes de Bloomburrow, que ya estamos poniendo a prueba. Así que va a haber un pequeño cambio ahí en el enfoque de los videos. Y luego vamos a volver, en la medida de que la producción de productos incesantes de Wizard nos permita, vamos a volver a las tutorías. Por lo pronto, muchas gracias por el apoyo, por los likes, por las preguntas, por los comentarios. Y nos vemos en una próxima ocasión. Mi nombre es Francisco. Que tengan una muy buena semana.